Los alumnos que anoten su esto, ya, ok, ya está. Ok, buenas noches, buenas noches. Voy a poner mi cámara. Buenas noches. Buenas noches, le damos la bienvenida al segundo día. Algunos han tenido problemas, nos están contando que han tenido problemas de conexión. Así que ya estamos todos. Bienvenido, Jonathan, una vez para tu participación, y dando la bienvenida al profesor Carlos Contreras, al profesor Raúl Rosán. Son los organizadores son parte de los organizadores de este evento, ¿no? De este evento, de este tipo de evento, porque este es el primero, vamos a tratar de hacer más. Ya, acá lo importante son ustedes, los alumnos que participan. En breve le voy a pasar un formato, porque queremos saber también en qué ciclo están, qué cosas es lo que quieren, ¿no? Hacia dónde están apuntando, para ver en qué se le puede apoyar, en qué se le puede apoyar. Ya una vez más hemos dicho que acá la tarea no es escuchar, la tarea es hacer. No hay otra forma de avanzar más que hacer. Ya, de esta a la siguiente tienen una semana prácticamente para avanzar todo a repasar las clases, revisar todo y hacer las tareas que también que más uno está dejando ya. Y, y es la única forma de hacer. Ya vimos, ya no sé, la semana pasada o en la clase pasada ya nos han mostrado lo que es el lagrangiano dinámico. En esencia era lo que nos mostró Jonathan, el lagrangiano dinámico. Pero tenemos que aprender tres tipos de cosas: lagrangiano, hamiltoniano y ecuación de Bellman. Estas tres cosas tenemos que dominarlas así. Ya con eso podemos enfrentar cualquier problemática. Eso que después vamos a ver lo de los sistemas. Todavía no hemos visto recursividad ni algo por el estilo. Todavía estamos en ese primer nivel, ¿no? Entonces, la tarea de ustedes, los alumnos, es dominar el arranqueo dinámico, que no es difícil. Jonathan nos ha mostrado, es una cuestión de darle detalles, expandir un poco, expandir en tiempo t y en t más uno, generalmente, para poder hacer las derivadas. Y tenemos a Bellman y los hamiltonianos, ¿no? El Bellman con el lagrangiano están casi parecidos, ¿eh? Es otro tema que en un momento lo vamos a tratar también para que repasen. Ahorita la esencia es el modelo, lo que nos está mostrando Jonathan. Adelante, Jonathan. Entonces, por favor, tienes la dirección de tu charla. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, un poco como mencionaba el profesor, lo que hemos visto la clase pasada ha sido los modelos de equilibrio dinámico y estocástico. Hemos visto una forma de resolver esto. Bueno, hay dos formas, ¿no? Como se dice, que es el lagrangiano dinámico y el otro es a través de Bellman. Esta vez hemos abordado el problema a través de Bellman, que es una forma un poco más sencilla. Hemos hecho el problema de los hogares, hemos encontrado las ecuaciones de primer orden para los hogares, tanto la oferta de trabajo, la ecuación de Euler, que nos decía la regla de consumo intertemporal, cómo iba a consumir ahora y cómo iba a consumir el presente, más que nada el paz de consumo. Hemos resuelto el problema de las firmas, básicamente maximizando beneficios, hemos obtenido la demanda de capital, la demanda de trabajo y hemos asumido un shock de productividad, ¿no? Entonces, hemos obtenido las ecuaciones de primer orden, hemos obtenido las ecuaciones de equilibrio del sistema, son dos, en este caso hay simplemente dos sectores, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que son eh, dos sectores igual, pero dentro de un sector hay dos especificaciones. O sea, en los modelos neo-keynesianos vamos a asumir que hay tanto productores de bienes intermedios y productores de bienes finales. En este caso, en el modelo RBC que hemos visto la semana pasada, pues simplemente es un modelo de dos sectores con hogares y firmas que producen un solo bien, ¿no? Bueno, ya les contaré más adelante cómo va eso, ¿no? Entonces, encontramos las ecuaciones del modelo, la oferta de trabajo, ecuación de Euler, la ley de movimiento de capital. Tenemos la función de producción, la demanda de capital y demanda de trabajo que se basa en la decisión óptima de la empresa para maximizar beneficios. El nivel de precios que sale del costo marginal de la empresa, que es el costo marginal que maximiza beneficios. Y la condición de equilibrio, ¿no? Que la producción tiene que ser igual a lo que se consume y se invierte, ¿no? Hasta podría decir que esto es una identidad contable, ¿no? Entonces, después de encontrar esas ecuaciones de primer orden del modelo,
lo que hacemos es encontrar su estado estacionario, que ya les he explicado cómo hallar. Primero hallamos el precio de los bienes, normalizando el precio de los bienes en uno, y después hallamos el precio de los factores de producción, ¿no? Tanto para el capital, que es el retorno que se le paga al capital, como para el trabajo, que es el salario que se le paga a los hogares por brindar el trabajo, ¿no? Entonces, en esta condición de equilibrio, hemos asumido que hay dos mercados, mercado de capitales, mercado de trabajo. De ambos podemos obtener el trabajo de equilibrio y capital de equilibrio, y por ende podemos obtener el consumo y la inversión, ¿no? En base a esto hemos llegado al consumo de estado estacionario, y en base a eso también hemos llegado a la inversión de estado estacionario, y por ende a tener consumo e inversión podemos tener la producción de equilibrio en estado estacionario, ¿no? Básicamente eso en función de los precios, ¿no? Siempre en todo modelo, cuando hay un equilibrio entre oferta y demanda, lo primero que se selecciona son los precios. Y en base a estos precios, pues se van a elegir las cantidades de los bienes que se van a transar, ¿no? Para este caso, capital, o bien puede ser trabajo, ¿no? Eh, Después hemos visto un tema un poco más complejo, que es la log-linealización, que básicamente sirve para log-linearizar estas ecuaciones, que son problemas no lineales, como se puede haber dicho. Eh, si bien ahora lo que vamos a ver va a ser el software de MATLAB, en MATLAB hay dos opciones para introducir el modelo en su forma lineal, lo que hemos hecho ahora, y también hay la opción de introducir su modelo en forma, en esta forma, ¿no? La forma no lineal. Les he enseñado cómo se lo linealiza para que tengan un conocimiento un poco más general. Muchas veces en alguna maestría o en algún curso de extensión que puedan llevar ustedes, puede ser que les pregunten, ¿no? Tienes esta ecuación, lo linealizan, ¿no? Así que por lo menos trato de que estén cubiertos en todos los frentes. Entonces, eso es básicamente, hemos hallado el estado estacionario, hemos linealizado las ecuaciones de primer orden, y en base a estas ecuaciones log lineales es como vamos a introducir las ecuaciones en el, es como vamos a introducir las ecuaciones en el software MATLAB. Una cosa bien particular aquí, por ejemplo, es que vamos a hablar de salarios y de retornos en términos reales. Si se dan cuenta aquí, si vamos a la función, esta es la función de oferta de trabajo, si no me equivoco, está log linealizada. Claro, y la log linealización es de esta forma, ¿no? Es W menos P. Pero como es en términos los lineales, es W entre P. Esto es como hablar del salario en términos, hablar del salario real, ¿no? Eso seguramente lo han visto en su clase de macro, la diferencia entre variables nominales y variables reales, ¿no? Entonces, este es el salario real que se le paga al trabajador, ¿no? Como es un símil del poder adquisitivo, ¿no? ¿Cuánto es que vale mi salario considerando que los precios están subiendo, ¿no? Básicamente eso. Igual se hace porque igual las otras variables están en términos reales, o sea, es decir, el capital es real, son bienes, el nivel de producción también es real, son bienes. La tasa de retorno también, vamos a hablarla en términos reales. Por ejemplo, esta parte de ecuación de acá podemos asumirla como un R sub T minúscula, ¿no? Todas las variables que están en términos reales van a ser subsumidas en minúscula, ¿no? Para que tengamos bien claro esos conceptos. Entonces, como les dije, acá van a ver más que nada variables en términos reales y más que nada variables en términos en términos no nominales, ¿no? En términos reales. Entonces, eso es lo que hicimos la clase pasada. Si se dan cuenta, hemos hallado estado estacionario, las condiciones de estado estacionario, las ecuaciones de primer orden y las ecuaciones log lineales. Entonces, en base a eso es como se codifica la solución en Dainar, ¿no? Acá hay un typo, Dainar. Es como se codifica la solución en Dainar para el problema dinámico, ¿no? Como menciona aquí, de las anteriores ecuaciones se puede programar en MATLAB la solución dinámica a las condiciones de primer orden. Entonces, hay tres bloques principales que tenemos que tener en consideración para ingresar el modelo en MATLAB, ¿no? Una de ellas es declarar las variables endógenas del modelo, es decir, aquellas variables que van a ser determinadas por el mismo modelo, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables? Pues acá las menciono. Tenemos que declarar cuáles son las variables desde la más endógena a la más exógena. En ese sentido, vamos a empezar por el nivel de producción, que va a depender del nivel de capital, nivel de trabajo que se elige. Y esto va a ser basado en los niveles de precios que hay de los factores de producción, ¿no? Esa es la primera variable que vamos a declarar. Después está la variable de inversión,
la variable de consumo, la variable de retorno y la variable de capital. Vamos a verla mejor desde esta perspectiva de las ecuaciones de primer orden del modelo. Entonces, claro, como le dije, tenemos esta variable, consumo, trabajo, tenemos los salarios, eh, tenemos el capital, tenemos la inversión, tenemos el nivel de producción, ya mencioné el capital, ya mencioné el trabajo, tenemos el retorno de la empresa, el nivel de precios ahora va a estar incluido dentro de es lo que es el salario real, no el salario nominal. Por lo tanto, todavía ahora no lo vamos a ver. Pero básicamente esas son las variables. Después otra que me puedo estar olvidando. La productividad, que es una variable endógena que depende de lo que es el shock de productividad. La única variable exógena que vamos a ver aquí es este shock de productividad, ¿no? Este shock de productividad es lo que a nosotros nos va a llevar a ver cómo reacciona la economía, cómo funcionan los impulsos-respuesta, considerando que hay un choque tecnológico, que puede ser una mejora en la forma de producción, puede ser un mayor capital humano en un país, puede ser el descubrimiento de algún software. Por ejemplo, en este caso, ahora en estos tiempos estamos viendo algo bastante particular, que es el desarrollo de la IA, que puede solucionar o puede facilitar varios trabajos. Por ejemplo, en mi trabajo utilizamos bastante el software, lo que nos permite escribir códigos de una manera más fácil, permite transformar códigos de un lenguaje de programación a otra, facilita varias cosas. Entonces, ese choque de productividad puede entenderse como un shock positivo, que puede ser eso lo que le menciono aquí, como un shock negativo, ¿no? Un shock negativo vendría a ser algún desastre natural, algún tipo de guerra, ¿no? Que pueda influir negativamente en los factores de producción. Entonces, eso hasta el momento. Tenemos esas ecuaciones y vamos a declarar cuáles son las variables endógenas, que son todas estas de acá, ¿no? Que ya mencioné, y las variables exógenas. Entonces, aparte de eso, también en nuestro modelo vamos a tener que declarar cuáles son los parámetros que vamos a tener en consideración. Entonces, ahí igualmente voy a las ecuaciones de primer orden. Puedan ver cuáles son las variables de primer, o bueno, cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que considerar para la calibración del modelo, ¿no? Estos parámetros son valores ya dados, son como mencioné seguramente en la clase anterior, eh, son valores que uno como investigador elige en base al estado del arte, son bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, el valor de beta no puede ser mayor a uno, ¿no? Implicaría que al consumidor tiene mucha paciencia y el consumidor trataría de aplazar todo su consumo para el futuro y no consumiría nada ahora, ¿no? Lo cual es bastante ilógico. Por definición, este valor tiene que ser menor a 1. Puedes encontrar papers en donde te dice que este valor puedes considerarlo 0.9 o 0.99, ¿no? Considerando las características de la economía que tú vayas a estudiar o que quieras representar, ¿no? Esto va a variar mucho del enfoque que tú le quieras dar a la investigación, ¿no? Y en base a esta calibración de parámetros que tú le des, seguramente va a variar en algo el movimiento de las funciones impulso-respuesta, ¿no? Es algo bien particular esto que les menciono aquí, pues en los modelos RBC, según tú tienes tu impulso respuesta acá, por ejemplo, hay un choque de productividad, el impacto sobre la producción va a ser variado, ¿no? Si consideramos un parámetro o si consideramos otro, ¿no? Este puede ser en la función de impulso respuesta si consideramos un parámetro de 0.99 o si consideramos un parámetro de 0.9, ¿no? El resultado es bastante similar, pero en magnitud es un poco distinto, ¿no? Y es bonito ver cómo este cambio de parámetros afecta en el resultado de tus investigaciones, ¿no? Entonces, en lo que iba, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los parámetros que tenemos que tener en consideración aquí, ¿no? Uno de ellos es el sigma y otro de ellos es el rho. Después, como le mencioné, el beta. Otro parámetro que podemos ver aquí es la tasa de depreciación del capital. Estos son, a ver, esta es elasticidad de sustitución. Estas variables de aquí son la elasticidad de sustitución del consumo y del trabajo. Es decir, cuánto estoy dispuesto a sustituir trabajo por consumo. Eh, Básicamente son dos elasticidades. Acá el parámetro de paciencia que se mencionó en la clase anterior. La tasa de depreciación del capital, que creo que lo asumimos en un 2%, que cada periodo se deprecia un 2%. Después acá es el peso que tiene el capital sobre el peso que tiene el capital sobre
sobre la producción. Es decir, en una producción de algún tipo de bien puede que sea más intensiva en el uso de capital que en el uso del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos datos del sector agrícola, van a ver que es altamente incentivo en lo que es trabajo, ¿no? Es básicamente eh, el empleo de personas para poder recoger los frutos o lo que sea que hay de la tierra, ¿no? Entonces, hay sectores que son más incentivos en trabajo y hay sectores que son más incentivos de capital, ¿no? Por ejemplo, el sector industria, que utiliza seguramente mucho más capital, es una producción un poco más sofisticada, ¿no? Entonces, dependiendo de la economía que, como repito, de la economía que vamos a estudiar, estos parámetros pueden cambiar y se pueden calibrar, ¿no? Y en base a ello también pueden variar las funciones de impulso-respuesta. Es interesante ver esto porque también en base a esto, este parámetro del peso del capital sobre la producción, pues se va a ver afectada la demanda de bienes de capital o la demanda de bienes de trabajo, ¿no? Claramente, si sube el precio del capital y este tiene un gran peso en mi producción, pues obviamente va a haber un efecto distinto que si tuviera un menor peso, ¿no? Después, otro parámetro es este ROSUA. Claro, creo que es un ROSUA, ¿no? Que es más que nada cómo se mueve el componente del choque de productividad, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de la productividad, ¿no? Este componente usualmente es menor a uno. Esto se hace con el fin de que esta serie sea estacionaria, es decir, que siempre si hay un shock, esta retorna a la media. Lo que sí no podría hacer es que a esta productividad, a este logaritmo de la productividad o la productividad como tal, no puede ser que sea mayor a uno, porque si es mayor a uno, si es igual a uno, el choque nunca va a revertir a la media. Y siempre vamos a tener un comportamiento disímil, ¿no? Hay un término que se llama en series de tiempo, que es el random walk, que básicamente dice que si una serie es random walk, es decir, es un paseo aleatorio, no se sabe qué es lo que sucede cuando este parámetro es igual a uno, ¿no? O cuando el parámetro es mayor a uno, se dice que la serie es explosiva, ¿no? Que simplemente salta para arriba. Que sea menor a uno, pues simplemente lo que hace es que revierta siempre a la media, ¿no? Puede haber choques a la variable, pero esta siempre va a tender a su nivel de equilibrio, ¿no? A su nivel de estado estacionario, como lo vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, esas son las variables que vamos a ver ahora. Perdón, los parámetros que vamos a ver ahora. Entonces, como le dije, ¿no? Vamos a definir a sigma, el coeficiente de elasticidad del consumo, el coeficiente de elasticidad del trabajo, el alfa, el peso del capital sobre la producción, el beta, el factor de paciencia, el delta, que es la tasa de depreciación del capital, y el ROA, que es el componente que hace estacionario a la serie o al choque de productividad, ¿no? Que es menor a uno, ¿no? Arroba menor a uno. Entonces, acá asumimos valores. Estos valores son en base a lo que ya hemos visto. Hay una elasticidad de sustitución de sigma igual a 2 del consumo igual a 2 que es mayor al coeficiente de elasticidad de sustitución del trabajo. Un alfa, que es 0,35, que es decir que el peso del capital sobre la producción es de un 35% y por lo tanto el peso del trabajo es de un 65%, ¿no? Eso sí, estos valores creo que sí son más ad hoc. Estos valores sí son en base a investigaciones e incluso hay algunos papers que tratan de calcular cuál es este valor de alfa, ¿no? Para poder hacer una simulación correcta, ¿no? De unos choques de productividad, ¿no? Siempre cuando ustedes hagan investigaciones, o sea, no les digo que hagan investigaciones con este modelo RBC, que es súper básico. Creo que en ninguna revista top les permitiría la publicación con este modelo, pero sí que hagan cambios a este modelo RBC y que consideren estos parámetros tienen que ser muy cuidadosos, pues en base a eso puede ser que una revista les dé el ok para que pueda ser publicado o les diga no, tu investigación no tiene sentido porque si estudias la economía peruana no puedes asumir que tiene un valor de alfa de, no sé, después de 0,7, ¿no? Cuando hay un sector agrícola muy fuerte. Si ven en las estadísticas de empleo, van a ver que el sector agrícola tiene un gran porcentaje dentro del empleo total, ¿no? Porque es altamente intensivo en esto, ¿no? Hay varias agrícolas que emplean fácil 100.000 trabajadores en una temporada alta y esta puede variar entre temporadas, ¿no? Por ejemplo, en el banco, alguna vez fuimos a entrevistar a alguna agrícola para ver cómo que variaba esa contratación, ¿no? Y decían que hay periodos de alta en donde contratan a tajo, o sea, contratan
empleados durante la época de recolección, de cosecha de arándanos, y en esa época llegan a contratar hasta 100.000 empleados, ¿no? Entonces hay una estacionalidad en el trabajo que es bastante fuerte porque pues hay este problema en la economía peruana, ¿no? Este valor del capital es muy bajo con respecto al total, ¿no? Después beta, el factor de impaciencia, un 0.9825, es algo que usualmente toman los, las investigaciones, es decir, es bastante cercano a uno, no es muy cercano a uno, es bastante cercano, que básicamente quiere decir que yo prefiero consumir un poco más ahora que en el futuro. Como todos, ¿no? Preferimos tener más bienes ahora que en un futuro, ¿no? Claro que este peso no varía mucho. Bueno, después el ROA, que es el coeficiente de correlación o del cómo se mueve el shock de productividad, que es menor a uno, ¿no? Entonces, estos parámetros están calibrados, ¿no? Eh, bueno, eso es básicamente, después introducimos el modelo, sí, perdón, ya, ok. Eh, después introducimos, después introducimos el modelo en su forma lineal. Si ven aquí, acá declaramos declaramos que el modelo va a estar en su forma lineal. Este, y si se dan cuenta, este supuesto que nosotros decimos que el precio en su estado estacionario debe ser igual a uno es básicamente lo que asumimos al inicio, ¿no? ¿Cuál es el precio en su estado estacionario? Acá, si se dan cuenta, son las ecuaciones en su estado estacionario. Entonces, si vamos al principio, a las ecuaciones de estado estacionario, eh, acá pueden ir mapeándolas uno a uno. Por ejemplo, acá tenemos eh, el retorno del capital en su estado estacionario, el salario en su estado estacionario y un grupo de otras variables, ¿no? El consumo y la inversión. Entonces, les dejo unos segundos ahora, a ver, para que un minuto, unos 2 minutos, que tengo que atender un mensajito, para que le hagan el match a cada ecuación, ¿no? Cada ecuación a qué pertenece. Este es el precio del estado estacionario, el salario en estado estacionario, la producción en nivel de estado estacionario, el nivel de capital en estado estacionario y el nivel de inversión en estado estacionario. Entonces, según esto, no sé, creo que si tienen las diapositivas pueden ir mapeando a qué ecuación corresponde cada uno. Van a ver que cada ecuación que hemos hallado de estado estacionario va a ser codificada en el código, ¿no? Y es algo que esto les decía, recuerdo la clase anterior, es que, por ejemplo, miren, a ver, no podemos nosotros empezar un modelo o declarar el modelo de frente con, por ejemplo, esta variable, ¿no? Porque si nosotros ponemos estos valores de estado estacionario, acá en esta ecuación por lo menos no hay ningún valor todavía. Si nosotros la ponemos al inicio, no habría ningún valor. Si se dan cuenta, empezamos poniendo el valor del precio y después, según eso, vamos nosotros agregando más ecuaciones. ¿Para qué? Para que los demás valores también vayan en esa línea. Por ejemplo, tenemos el precio igual a uno. Tenemos el beta, que ya tiene este valor de 0.98. Tenemos este delta, que también tiene valor de 0.25. Entonces, el valor de estado estacionario del retorno de capital ya es dado. Y en base a eso podemos ir armando las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, este alfa es valor, este precio también es valor, es igual a uno, también valor, valor. Y como ya llevamos antes este valor, podemos poner esta ecuación, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, les dejo un segundo para que puedan revisar este código, un minuto, si es que todas las ecuaciones están correctamente mapeadas dentro de las ecuaciones de estado estacionario que hemos encontrado, están aquí. Un segundo que también tengo que atender algo.
Bueno, perdón, un asunto del trabajo. Ok, entonces, claro, ¿hay alguna consulta hasta ahora de esto? Creo que es bastante sencillo, es decir, el proceso más tedioso que hemos tenido que hacer es hallar las ecuaciones de estado estacionario, hallar las ecuaciones bueno, hallar las ecuaciones primero de primer orden. En base a las ecuaciones de primer orden hemos tenido que hallar las ecuaciones de estado estacionario, asumir este supuesto de la ley de Walras, que el precio es igual a uno. Y bueno, ir hallando poco a poco las ecuaciones de estado estacionario y las ecuaciones de su modelo lineal. Creo que hasta acá no hay nada, no hay nada fuera de lo común, es simplemente de lo que hemos encontrado para digitarlo como si lo digitaras en látex, ¿no? Básicamente eso, creo que no hay ninguna complejidad hasta ahora. Entonces, si no hay ninguna consulta, puedo ir continuando. Eh, Bueno, entonces, como les mencioné, en esta parte de aquí nosotros declaramos el modelo. Ahora estamos declarando el modelo en su forma lineal, eh, aunque, aunque, aunque MATLAB nos da la opción de poder también declararlo el modelo en su forma canónica, por así decirlo, en su forma inicial, ¿no? Que es esas ecuaciones que bueno, no son lineales en realidad, ¿no? Entonces, básicamente, esas ecuaciones de aquí que están en su forma de log lineal, que bueno, esta representa la oferta de trabajo, pero en términos reales, salario en términos real. Esta representa la ecuación de Euler. eh, Esta representa la ley de movimiento de capital, la función de producción log linealizada, la demanda de capital en términos del retorno real del capital, es decir, el precio real, función de demanda en términos de precio real, el trabajo también en función del precio real, la función de demanda de trabajo en función del precio real, la condición de equilibrio log linealizada, es decir, el total de producción tiene que ser igual a la demanda interna, oferta igual a demanda, y la condición del choque de productividad, ¿no? Todos los términos log lineales vamos a ir agregándolos uno a uno acá. Tenemos aquí la oferta de trabajo en términos log lineales, la ecuación de Euler en términos log lineales, y aquí con el capital hay algo bien importante. El software MATLAB no reconoce, como estamos utilizando la ley de movimiento capital, y el capital es algo que va en la restricción, el software no reconoce el capital como adelantado a un periodo, sino hay que presentarlo en su forma presente. Entonces lo que hacemos es básicamente, es un artificio, es como que si el capital K fuera en realidad el capital K más uno, pero lo atrasamos un periodo para la codificación de MATLAB, ¿no? Si se va, acá es K, uno menos delta por K menos uno más delta. Entonces si nosotros agregamos más uno, sería K más uno igual a uno menos delta por K, ¿no? Por K en tiempo cero, en tiempo t, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos en las ecuaciones de estado estacionario, ¿no? Que está acá, ¿no? K más uno, KT más uno por K sub t, ¿no? Pero acá simplemente lo reducimos un periodo para poder introducir los software, ¿no? De la misma forma, como estamos reduciendo un periodo, este KT más uno en realidad sería, este K0 sería en realidad K sub t más uno, y esta K de la función de producción que está en tiempo presente, sería rezagado un periodo, ¿no? Es simplemente un artificio, simplemente rezagar un periodo al capital para tener un poco más de maniobrabilidad en el análisis, ¿no? Igual la demanda por capital, igual también se reduce un periodo, igual es todas las variables que tengan la función o la variable capital hay que rezagarlo un periodo, ¿no? Que no afecta mucho en el análisis, simplemente es rezagarlos como si consideráramos un periodo atrás, ¿no? No tiene nada que ver en el análisis. Después, declarado todo el modelo, o sea, declaramos la función de oferta de trabajo, la ecuación de Euler, ley de movimiento de capital, función de producción, la demanda de capital, la demanda de trabajo, la ecuación de equilibrio y el sur de productividad, ¿no? Que va en línea a lo que mencionamos acá, ¿no? Todo eso. Después tenemos que finalizar el modelo, introducir las variables TIDI, que son las variables de estado estacionario, el check, el diagnóstico del modelo, sacar la información del modelo y ver el shock. Vamos a declarar cuál va a ser el choque. Vamos a considerar que este caso es la variable E, ¿no? ¿Dónde estamos considerando el choque? Pues acá, en la productividad, ¿no? El shock de productividad. Si quisiéramos ver un choque de política monetaria, pues tendríamos que introducir una variable adicional
y ponerle un más C a la ecuación o a la regla de política monetaria, ¿no? Que eso lo veremos más adelante en el modelo neo-keynesiano con regla de política monetaria. El estándar error de este error va a ser 0.01, algo por convención que se toma. Tomamos como finalizado esta declaración de variables y ponemos stock simulator, simulación estocástica, ¿no? Y bueno, básicamente estas son las funciones impulso-respuesta. Entonces lo que les prometí ahora eh, es básicamente hacer un repaso un taller, un pequeño taller de MATLAB. Para eso voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir en mi otro computador. Esta laptop es del banco y acá no puedo instalar otros programas que no me permiten. Pero voy a ingresar a la computadora. Entonces voy a apagar aquí y voy a compartir pantalla desde el otro monitor. O sea, si tienen alguna consulta, con total confianza me van indicando mientras voy tomando mi otro monitor. ¿Ok? A ver. Para los asistentes, en el diálogo estoy colocando un formato básicamente para llenar sus nombres, sus datos y para sacar los certificados. Y también para ver qué temas de intereses están trabajando. Saludos. No se olviden, está en esto lo vuelvo a colgar. Ok. Entonces, creo que ya se puede ver mi pantalla. Ahorita estoy en otro computador. Esta computadora es la que yo usaba cuando estaba en la universidad. Me trae buenos recuerdos. Es un poco antigua, pero la verdad es que le tengo bastante aprecio. A ver, entonces, bueno, antes de eso, les quería indicar cómo se instala Dynar. Es algo, o bueno, cómo se añade la extensión de Dynar al software de MATLAB. A ver, un poquito de agua. La extensión de Dynar es un software gratis. Es un software que es de uso libre. Lo que sí cuesta y lo que sí es un poco más caro y pesa bastante es el MATLAB. He visto que en algunos casos pueden complementarlo con Octave. Si han llevado el curso de informática para economistas, eh, bueno, yo creo que usé Octave en vez de MATLAB, pero creo que la sintaxis es la misma. Creo que también se puede instalar Dynar con Octave. La verdad es que tendrían que ver un tutorial, yo no lo he hecho. Yo utilizo el MATLAB por ahora, pero creo que también se puede. Si tienen esa restricción del MATLAB, pueden ver tal vez cómo solucionar el problema con Octave, ¿no? Sé que en San Marcos tal vez tenemos alguna restricción de recursos, pero como sanmarquinos creo que tenemos siempre ese don de ingeniárnoslas y de poder resolver los problemas, ¿no? A ver, siempre busquen soluciones, no el problema, nunca busquen excusas, ¿no? Eso es lo más importante. Si se quedan estancados en no tengo eso, no tengo el otro, pues nunca van a avanzar. Pero bueno, entonces, cuando ustedes ingresan a esta página de Dynar, van a ver algunos working papers. Aquí básicamente hay algunos manuales de cómo se usa el Dynar. Si quieren pueden revisar es más de Stephanie Adjemian y Willy Muschler, que creo que tiene también un canal de YouTube de cómo se utiliza el Dynar, básicamente cómo correr modelos de equilibrio dinámico y estocástico. Es un manual un poco extenso, la verdad, pero si quieren pueden ir chequeándolo, ¿no? Adicional a eso, si quieren, acá hay varias investigaciones. Si ustedes están interesados en hacer un paper de estos modelos, en tal vez mandarlo a publicar en una revista Top Journal no sé, pues les puede servir bastante para cuando piensen postular en una maestría, tengan algún paper publicado, pues es bastante importante. Acá hay algunos papers que publican el software que han usado y que les puede servir a ustedes para, para les puede servir a ustedes para tener un poco más de entendimiento cómo es que pueden estimar un modelo, ¿no? Acá está la estimación bayesiana de un modelo DSGI con los efectos de la política de, de la política fiscal en la economía camerunense. Entonces, si ustedes se van a Source, van a poder descargar el archivo .mod, ¿no? Recuerden que, bueno, esto seguramente ya les explicaré más adelante, los archivos de INAR son archivos .mod y los archivos de MATLAB son los archivos .m.
El Dynar utiliza el software MATLAB como las funciones y lo que hace el Dynar es simplemente agarrar esas funciones ya previstas de MATLAB y añadirlas a su sistema. Es como el MATLAB es lo más general y el Dynar es la herramienta que sirve única y específicamente para correr modelos DSG, ¿no? Que es algo, te facilita bastante el modelo. Alguna vez un alumno creo me preguntó si se podía correr los modelos con Python o si se podía hacer algo empírico en MATLAB. La respuesta es sí, en MATLAB se puede hacer modelos empíricos. Con Dynar también se puede hacer modelos empíricos. No obstante, en Python creo que sería un poco más difícil y sería un trabajo un poco más, eh, bastante más tedioso, ¿no? Porque tendrías que programar todas las funciones de maximización, hay optimización numérica que incluye este programa de Dynar. Entonces lo que van a hacer es descargar el programa, eh, descarguen la última versión para que les sea más fácil. Por ejemplo, yo estoy compatible con MATLAB R2018B. Bueno, con la justa yo tengo este último software. Lo descargan, lo instalen como si fuera un programa normal y traten de instalarlo en el disco C, ¿no? Yo lo tengo en el disco C. Acá dice Dynar y desde acá utilizo el software, ¿no? Usualmente viene con un ejemplo uno de, de muestra, que es un modelo RBC, creo, de monetario clásico o algo así. Pero creo que es un poco más incompleto a lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, lo que yo hago es copiar este example 1, lo copié y le puse un example 2 y borré el contenido que estaba dentro, ¿no? Básicamente, ya entrando en el software de MATLAB, para correr Dynar lo que van a tener que hacer es setear el... Voy a bajar la batería de mi computadora. Lo que van a tener que hacer es setear el, la ruta de trabajo, ¿no? A ver, entonces vamos a Home. ¿Por qué? Porque recuerden que el software MATLAB, si ustedes corren un programa .mod, no lo va a reconocer. Tienen que correrlo dentro del entorno de Dynar. Las extensiones o archivos de MATLAB para que corran es archivos .m, que son funciones que hacen o hacen una u otra cosa. El, 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 el software o la extensión Dynar lo que hace es utilizar unas funciones ya predefinidas en lenguaje MATLAB y simplemente que tú introduzcas las ecuaciones del modelo que hemos visto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya les dije, es setear ese entorno que vamos a trabajar para que el software MATLAB pueda reconocer en qué entorno está trabajando con los archivos .mod, ¿no? Entonces, acá hay una parte que dice setpath y tienen que añadir el folder que dice disco local C, Dynar, acá 6.2, MATLAB y creo que hay que seleccionar carpeta. Entonces ponen save y ya están en el entorno de MATLAB, ¿no? Ponen sí y quiere permiso de privilegio. Esas cosas no puedo hacer en mi otro laptop porque pues no tengo esos accesos por ser una computadora corporativa, por así decirlo. Entonces, yo ya tenía prescrito acá el modelo. Lo que tienen que hacer ustedes es ir a la carpeta en donde tienen el archivo .mod. Entonces yo previamente ya lo tenía seteado acá. Abren, para mi caso es el example.2. Y aquí, bueno, toda esta bibliografía o estos avisos pueden obviarlos. Empezamos desde acá. Como les dije, ¿no? Declaramos todas las variables. Declaramos la variable de ingreso, perdón, de producción, de inversión, de consumo, de retorno de capital, del capital mismo, del salario, del trabajo y del choque de productividad. Declaramos la variable exógena E, que va a ser la que vamos a introducir en el choque, los parámetros a considerar, los valores de los parámetros que estamos declarando y el modelo en su forma lineal, ¿no? O sea, es decir, estamos diciendo que el modelo va a ser introducido en su forma lineal, ¿no? O sea, para que tenga eso en consideración el modelo. Entonces, digitamos las ecuaciones de estado estacionario. Como les dije, ¿no? Asumimos el precio igual a 1, una normalización. Es básicamente normalizar, ahí no hay nada raro. La tasa de interés
bueno, el retorno que vamos a definir, el retorno en estado estacionario del capital, el salario de estado estacionario del trabajo, el nivel de producción en estado estacionario, el nivel de capital, el nivel de inversión, consumo, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso vamos a declarar las ecuaciones ya localizadas, ¿no? Recuerden que aquí estas ecuaciones están en términos reales y por eso vamos a ver que no aparece la variable P, ¿no? Porque la variable P lo que hace básicamente es descontar eh, variables nominales a términos reales, ¿no? Nominal entre nominal, pues simplemente se convierte en términos reales, ¿no? Es como decir, tengo 100 de salario y tengo un bien que cuesta 5, ¿no? En términos reales, mi salario equivale a 20 unidades de bien, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Entonces lo que le dije acá, check, bar, stock y bueno, variables que ya le expliqué anteriormente. Entonces lo que van a hacer es correr en el command window, dynar, el nombre del archivo, a ver, example.mod, example2.mod y vamos a ver si es que no me he equivocado en nada. Creo que sí ocurrió. Ajá, uy. Error using dynar. Example, no lo escribí bien. Example, example 2.mod. Dynar. Entonces, vemos que sí. Creo que sí. Parece que sí. A ver. Todo está procesando la información. Y bueno, esto es lo principal de todos los modelos DSGE, las funciones impulso-respuesta. Estos es lo que trata de replicar las funciones de impulso-respuesta de la vida real, ¿no? Yo recuerdo que en el curso del banco eh, hicieron un modelo DSGE, pero con restricciones financieras, que cuando había un shock a las condiciones financieras, lo que ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers, pues se veía lo que había ocurrido con las variables, ¿no? Este modelo es bastante simple, bueno, eso no se puede ver aquí, pero esa es la idea que siempre le quiero que ustedes se queden, ¿no? Hagan modificaciones en el modelo, replanteen el modelo y traten de hacer un paper que pueda replicar condiciones bastante cotidianas, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, el shock de pandemia, ustedes pueden añadir ciertas restricciones a la función de producción en base a las restricciones de COVID, ¿no? Pueden poner data de cuánto ha ido elevando los números de casos de COVID y eso ponerlo como restricción en la función de producción, ¿no? Mientras se va elevando el número de infectados, pues van poniendo que la función de producción está más restringida por algo, ¿no? Porque, bueno, por el término de restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco yendo al modelo, acá estamos analizando un shock positivo en los factores totales de producción. Lo primero que vamos a ver es un choque positivo en la productividad marginal de ambos factores, del capital y del trabajo. Ahora, como no estoy en otra laptop, sería bueno verlas con las ecuaciones, así que si ustedes tienen las ecuaciones a la mano, si pueden ver las productividades marginales del capital y del trabajo, están afectos por este valor A, ¿no? Por este shock de productividad. Entonces, si este valor de productividad aumenta, pues la productividad marginal va a aumentar y también va a aumentar la productividad marginal tanto del trabajo como del capital. Entonces, este aumento en la productividad A va a llevar a que la demanda de factores incremente, ¿no? Entonces, eso en primer lugar va a implicar un incremento tanto en los salarios reales, como se puede ver aquí, que bueno, va reduciéndose poco a poco, y también en el retorno de capital, ¿no? Primero en el retorno de capital y después en los salarios reales, ¿no? ¿Por qué el retorno de capital vuelve más rápido a su estado de equilibrio que el salario? Pues recordemos que el salario es un poco más restrictivo, ¿no? Pues llega un momento en el que el salario es tan alto que después las personas van a preferir no... es ese problema del efecto ingreso, ¿no? Cuando el salario sube, 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 a las personas ya no les interesa trabajar tanto, pues tienen
un nivel de riqueza un poco mayor y ya van a preferir tener un poco más de ocio a tener un poco más de dinero, ¿no? Entonces, eso se ve acá. El trabajo aumenta, pero llega un punto en que ya el efecto riqueza predomina, ¿no? Y este nivel de trabajo se va reduciéndose. Esto no sucede con el nivel de capital que aumenta constantemente, ¿no? Entonces, si incrementan las demandas de trabajo y las demandas de capital, se va a incrementar claramente la demanda, bueno, se va a incrementar el precio de estos bienes, ¿no? Que es el retorno de capital y el salario que se le paga a los trabajadores, ¿no? Entonces, una vez que se le paga, va a aumentar el nivel de... Bueno, en primer lugar, al aumentar estos bienes y aumentar el shock de productividad, también va a incrementar el nivel de producción, ¿no? Entonces tenemos una mayor producción, tenemos mejores salarios, tenemos mejores empleos, tenemos más retorno a capital, los hogares van a tener unos mayores ingresos para consumir, ¿no? Entonces, esto se va a ver afectado en un aumento en el consumo, ¿no? El consumo va a aumentar, eh, pues básicamente porque tenemos un shock de productividad, ¿no? Si podemos ver aquí, el consumo aumenta, pero va reduciéndose de manera un poco más gradual, ¿no? A diferencia de la inversión, que también aumenta, pues tenemos más ingreso disponible, tenemos más capacidad para invertir. La inversión va reduciéndose poco a poco y es más gradual. Entonces, básicamente este modelo te da cómo funcionan las variables a un choque de productividad positiva. Ahí les dejo la tarea para que investiguen un poco en cómo, o sea, es el mismo código, en realidad sería el mismo código, cómo podrían ustedes plantear un choque de productividad negativa, ¿no? Es decir, puede ser el problema de la pandemia, ¿no? El empleo se cayó, hubo menos, menos trabajadores, creo que el salario sí no se afectó tanto. Esa es una de las cosas que este modelo no recoge bien, porque los precios, por ejemplo, los salarios son rígidos, pero acá el salario se ajusta inmediatamente, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las cositas que no va muy acorde con la realidad, ¿no? Pero es un modelo básico. Entonces, como tarea para ustedes sería que analicen esos efectos teniendo en consideración un choque de productividad negativo, ¿no? Básicamente eso. Eh, con eso yo entendería que por lo menos han entendido bastante bien el curso. Investiguen en los foros de MATLAB, en los foros de Dynamo, cómo poner un shock de productividad negativo a este modelo RBC, ¿no? Sería muy bueno. Tendrían que tener, bueno, la inversa de estas gráficas, ¿no? Otra cosa que muy bien refleja este modelo es si vamos a ver a los resultados o al estudio del resultado del modelo, ¿no? Vamos a ver los momentos teóricos de las variables, ¿no? Algo bien particular que seguramente han visto o seguramente han escuchado que es un hecho estilizado. Si han llevado Macro 2, pues deben saberlo, y si no, pues sería una amarga sorpresa que no lo sepan. Es que la inversión es más volátil que el consumo. ¿Esto por qué? Por la ecuación de Euler, que dice que el consumo es más suavizado y pues la inversión es más volátil, ¿no? Nosotros como seres humanos preferimos tener un consumo más o menos similar, homogéneo a lo largo del tiempo, a consumir mucho un día y ya al día siguiente consumir nada, ¿no? Si vemos la desviación estándar, que es un indicador de varianza, de volatilidad, por así decirlo, vemos que entonces acá ustedes pueden ver los errores estándar de sus variables. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, shocks financieros, pueden incluir cuál es la volatilidad, el retorno de capital, ¿no? Bajo ciertos shocks, si es más volátil que el de salarios, si es más volátil que el de precios, etcétera, etcétera, ¿no? También hay una matriz de correlaciones que básicamente les indica lo mismo que les he indicado. Por ejemplo, si hay un mayor ingreso, pues obviamente la inversión va a ser mayor. Si hay un mayor nivel de producción, va a haber más recursos, el nivel de inversión va a ser mayor, el nivel de consumo va a ser mayor, va a haber una mayor demanda por bienes de capital y por lo tanto el precio del capital va a aumentar y el precio del salario va a aumentar, ¿no? Acá está negativo con respecto al trabajo por lo que le dije, ¿no? El efecto ingreso, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí a las gráficas, creo que ya las cerré. Había un punto en el que el trabajo el shock era positivo, pero después decaía a negativo. ¿Por qué? Porque pues simplemente si hay un shock de productividad positivo y lleva mayores salarios, esto hace que el efecto ingreso predomine sobre el efecto sustitución, ¿no? Las personas ven un poco más de ingresos y dicen, bueno, ya para qué voy a trabajar si tengo un cierto nivel de vida bueno, ¿no? Eh,
Igual, otra cosa que es bastante clásica es, por ejemplo, ver cómo se mueve capital con respecto a su precio, a la tasa de retorno, obviamente tiene que ser negativo. Igual, el trabajo con respecto al salario, ¿no? También tiene que ser negativo. Eh, Eso básicamente son los outputs que te bota el software MATLAB. Analícenlo. eh, bueno, si tienen el software, vean qué variables pueden analizar, pueden obtener para realizar un paper, un trabajo de investigación. Claramente, este es un modelo muy básico. Tendrían que replantear el modelo. Yo les voy a enseñar cómo replantear el modelo para el modelo neo-keynesiano. Pero básicamente este es un modelo básico. Creo que tiene las herramientas para poder extenderlo, ¿no? Otra cosa que sí se me olvidaba decirles, ya casi nadie toma los modelos RBC como punto de partida. Si van a hacer un modelo para investigación, tomen como punto de partida el modelo neokeynesiano, que es el modelo que todo el mundo usa. Ya nadie usa RBC, básicamente porque pues tiene este problema de que no refleja la rigidez de precios. Lo que sí hace el modelo neokeynesiano, ¿no? Pero claro, que tendrían que modificar ciertas cosas para que representen bien el tema de investigación que quieren ver, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Creo que no. Entonces, a ver, ¿sí? ¿Hay una consulta? Buenas tardes. No, no con respecto al tema, sino más bien con el proceso de encontrar el archivo para copiar el código. Ah, ok. Yo les voy a pasar este archivo. Ahora terminando la clase les paso. Si no, pueden también mandármelo a mi correo, una solicitud, y yo con todo gusto les paso. Díganme, soy del seminario y yo les voy a pasar el, mi correo para que puedan escribirme y les paso los archivos, ¿no? Sí tendrían que tener MATLAB. Claro, eso es un poco. Sé que MATLAB es un poco complicado de obtener, pero bueno, yo les pasaría esos archivos .mod y bueno, tendrían que replicar lo que hice, ¿no? Básicamente. Este. Como una herramienta para investigación. Cuando llevé el curso del banco no me tomaron examen de MATLAB ni nada, pero te lo dejan como tarea grupal o trabajo de investigación, ¿no? Sí sería bueno, creo que es un punto adicional más, si quieren ir a alguna pasantía de estudios económicos, algún proceso de práctica, decir, no sé, entiendo estos modelos, no entiendo los modelos no keynesianos, los modelos RBC. Ujú. Genial. Con Octave también funcionaría normal, ¿verdad? Sí, con Octave también funcionaría normal, entendería que sí, tendrían que ahí buscar algún tutorial para que puedan enlazar el Dainar con el Octave. Por ejemplo, lo que hago ahora es, por ejemplo, como les dije, ¿no? Setear el working directory, acá cuando hice donde está setpath, añadí el folder y añadí la ruta en que aparecía el Dynar, ¿no? Que era esta de acá, ¿no? Disco C, Dynar 6.2, MATLAB, y bueno, ahí tendrían que añadir la carpeta de trabajo, ¿no? Para el Octave. Igual ahí, si es que lo vas a hacer con Octave, Este, fíjate algún tutorial que te ayude de referencia. Yo no lo he hecho, la verdad, pero entendería que sí se puede. Sí he visto que hay algunos tutoriales, ¿ah? Ujú. Vale, muchas gracias. Ok, a ti por la consulta. Vamos, una adicional. Eh, Al término de este seminario vamos a ver si tenemos, creo que los talleres en algún laboratorio, hay por ahí unos más medio truchos, pero pues si están en el laboratorio capaz hacemos una práctica pues para que puedan hacerlo, ustedes puedan trabajar ahí, ingresar, porque tienen que ingresar esos datos, chequear, revisar, o sea, más allá de compartir los códigos, los tienen que aplicar, porque ahí se van a ver los errores, uno tipea mal, sale error, y hay que Claro, buscar dónde está el error, qué pasó. Entonces, el trabajo es bien tedioso. La máquina lo resuelve de inmediato, pero el detalle de pasar la ecuación tal claro, como la claro. escribimos nosotros, al idioma o a la forma como se debe ingresar, hay que hacerlo con bastante cuidado, con bastante revisión, ¿no? Esa parte también hay que practicarlo, pues, ¿no? Ese ya en otro momento
haremos alguno que otra práctica de puro ingreso de corridas, ¿no? Porque tenemos bastantes códigos. Ok, 8:20 tenemos un descanso, si no lo adelantas, Jonathan, no sé, No, depende, no, tú administras el tiempo. totalmente de acuerdo, profesor. Creo que ya con eso continuamos por el pequeño taller de MATLAB. Creo que 8:20 buena hora para continuar. Ujú. Entonces, nos vamos a una pausa, 8:20 nos retornamos. Tomen su agua y aprovechen en llenar el formato para tenernos en contacto, pues, si no, ¿cómo se enteran que va a haber esos talleres? Saludos, nos vemos 8:20.
Buenas noches, podemos volver. Ok. Adelante, Jonathan, gracias. Ok, profesor. A ver. Ah, ya, no hay. Ok. Hay algunas consultas. Veo de Luis Díaz, tiene su mano. Sí, tengo una consulta. Claro. No es la trayectoria de la productividad, ¿verdad? Sí, la trayectoria productiva usualmente es menor a 1, más que nada por estacionalidad, ¿no? Un shock al término de error de la productividad, pues si es mayor a 1, pues haría que la solución sea posible, o sea, que no converja nunca su estado estacionario. Eso sí, por ley tiene que ser menor a 1. Y una pregunta, ¿y si el valor es cercano a 0, qué significaría? Que el valor tiende muy rápido a su estado estacionario. Es un shock bastante transitorio. Creo que este shock se denomina como la persistencia del choque, ¿no? Si es bien cercano a 1, pues el shock es un poco más persistente. Si es más cercano a 0, es menos persistente. Gracias. Ok. A ver. Creo que acá lo tengo. Ese parámetro tiene un nombre. A ver, déjame buscarlo. Se llama... Es parámetro autorregresivo de la productividad. Claro, sí, la persistencia. La persistencia del shock. Entonces, a ver. Ujú. Mencionaste, si este sería muy cercano a 0, este parámetro, ponle que sea 0 ya en el caso extremo. Este término pues sería simplemente el término de error, ¿no? O sea, y este término de error, el supuesto que se comporta un término de error clásico es que tiene media 0 y que tiene una variancia constante, ¿no? ¿Y cómo se comporta un término de error, una variable aleatoria que tenga esta forma? Pues de esta forma, ¿no? Es bastante aleatorio, pero que tiene siempre una media constante, ¿no? Siempre el valor revierte a su media, ¿no? Si ese valor de arroba fuera 0, pues sí, básicamente se comportaría de la misma forma, ¿no? Un comportamiento errático, pero que siempre tiende a su media, ¿no? Exactamente eso. Entonces, claro, como hemos visto ya el tema de RC, ahorita lo que vamos a hacer es ver los modelos DSG, pero del enfoque básico neokeynesiano. Entonces, lo que voy a hacer hoy día, acá tengo un poco la estructura que empezaba a dictarles. El día 1 vimos, claro, la introducción al primera historia de modelos RBC, el problema de maximización intertemporal y la ecuación de Euler. Ya vimos el problema de maximización de las firmas, la ecuación de primer orden, y aquí creo que sí tenemos bastante espacio. Hoy día lo que vamos a ver es hasta este punto, es hasta aquí, que es ver la introducción a las rigideces nominales, el calvo pricing, y la próxima semana ya iniciaríamos con lo que es la curva de Phillips neokeynesiana, ¿no? Que básicamente resulta de la solución al problema del calvo pricing, ¿no? Básicamente eso. Entonces, como dice el título, esta es una introducción al modelo básico neokeynesiano. En comparación a lo que vimos la clase pasada, creo que sí estoy con el micro. Sí. Entonces, en comparación a lo que vimos la clase pasada, hay dos, básicamente la macroeconomía estaba dividida en dos escuelas, por así decirlo, principales, los modelos RBC que seguían a la economía clásica, la tradición clásica, que recuerdan ustedes seguramente sus modelos de macro básica o de macro 1. El modelo clásico tenía una oferta agregada de esta forma, ¿no? Una pendiente para
shocks a la shocks a la demanda, pues básicamente no había ningún efecto sobre el nivel de producto ni sobre el nivel de empleo. Básicamente todos los shocks eran absorbidos por el nivel de precios y no había, en ese sentido, no había espacio para política monetaria ni política fiscal, no había espacio para el gobierno. Y ustedes cuando ven el modelo keynesiano básico, o sea, no estoy hablando ahorita del modelo, el modelo que vamos a ver ahora, sino el modelo keynesiano así, coquito a coquito, ustedes seguramente han llegado a esta forma de demanda, de oferta agregada, ¿no? Que era algo bastante horizontal, ¿no? Que era básicamente en tiempos de recesión, ¿no? Que fue básicamente planteada la idea de Keynes, ¿no? Que fue en la gran recesión de 1929, no recuerdo bien. Pero básicamente acá sí da opción para la política monetaria, ¿no? Que incentiva la demanda agregada, no hay una gran variación sobre el nivel de precios y genera efectos positivos sobre el nivel de producto y por ende sobre el nivel de empleo. Eso es básicamente lo que es la escuela keynesiana, ¿no? Que le daba más, trataba de darle más fundamentos a la participación del Estado en la economía, ¿no? Básicamente, lo que vimos anteriormente es que el RBC todo está en competencia perfecta, tanto los agentes hogares como las firmas toman decisiones óptimas y si es que hay algún shock de productividad como hemos visto, pues no es un punto ineficiente según ellos. Si hay un shock de productividad positivos, pues es eficiente porque las personas están en competencia perfecta, están tomando las mejores decisiones para ellas y no hay ningún subóptimo de Pareto, por así decirlo, no está perdiendo eficiencias. Lo que es bastante cuestionable, ¿no? Pues cuando hay recesión, pues sí había alguna pérdida de eficiencia, se generaba desempleo, se generaba conflictos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se criticó bastante a los modelos, a la economía clásica, que no era capaz de explicar la recesión, ¿no? Para ellos la recesión era respuestas eficientes de la economía, cosa que nada que ver. Entonces los modelos basados en principios keynesianos o los modelos neo-keynesianos sí le dan un mayor rol a la participación del Estado. Lo que hace es introducir las rigideces nominales para de esta forma no hacer que la oferta agregada sea completamente horizontal, sino hacer un poco ya completamente vertical, ni tampoco el extremo de llegar a ser completamente horizontal. Tener una pendiente relativamente que no se vaya a ningún extremo. En ese sentido, sí tener una función de demanda agregada sí va a generar ciertos efectos sobre el nivel de producto y el nivel de empleo, pero que va a conllevar a un nivel también mayor de precios, ¿no? O sea, es básicamente para economías que no están en procesos tan grandes de recesión, pero que a la vez pueden afrontar algunos procesos inflacionarios, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no ha entrado en una recesión técnica, por así decirlo, pero que tiene una inflación considerable, que se está saliendo fuera de su rango meta, ¿no? En ese sentido, en Estados Unidos la Fed sí es bastante neo-keynesiana. En la Fed, a diferencia de nosotros, Perú, el Banco Central solamente, en Perú solamente nos preocupamos por el nivel de inflación en la Fed. Sí son más neo-keynesianos en el término de que en su constitución su mandato es la Fed siempre va a elegir la tasa de interés en base al nivel de precios y al nivel de empleo que haya. Es decir, no es tan hawkish como acá en Perú. En Estados Unidos ven tanto por el nivel de precios y ven tanto por el empleo, ¿no? Son un poco más 50-50, por así decirlo. En ese sentido son un poco más neo-keynesianos. Pero claro, lo que le mencionaba, ¿no? Los modelos RBCs partían de la idea de competencia perfecta, pero esto es bastante irrisorio, ¿no? Los modelos neo-keynesianos van en la idea de que la economía tiene fallas de mercado y por ende estas fallas de mercado generan fluctuaciones que no son eficientes en la economía, ¿no? Por ejemplo, hay monopolios naturales que pueden generar que haya un precio por encima del precio que hubiera si es que existe la competencia perfecta, ¿no? Entonces es algo ineficiente que en la economía, no es un punto óptimo. Al igual que hay, no sé, pues empresas con economías de escala, que es mejor que haya solamente un competidor en vez de dos, etcétera, etcétera. No siempre hay, no siempre hay competencia perfecta, ¿no? En este caso, los neo-keynesianos lo que hacen es introducir esta competencia imperfecta
en el mercado de insumos. Como les mencioné anteriormente, acá van a haber dos sectores en las firmas retailers y las firmas wholesalers, ¿no? Firmas retailers son como, no sé, pues, háganse la idea que firmas retailers son como Saba Falabella, que simplemente insumen todos los productos y lo que hacen es venderlo, ¿no? Y las firmas wholesalers son aquellas que, por así decirlo, sí lo fabrican, ¿no? Claro, entonces cuando hay fallas de mercado, entonces el gobierno sí puede actuar mejorando las condiciones macroeconómicas, ¿no? Entonces es una forma de darle un poco más de fundamento a la razón de ser de los bancos centrales, a la razón de ser del gobierno, a la razón de ser del gasto público, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Se introducen modelos de competencia perfecta en el mercado de insumos para producir bienes. Si pueden ver, estos modelos de competencia perfecta son inicialmente introducidos por Rothenberg en 1982, por Blanchard y Kiyotaki. Kiyotaki es alguien que también estudió la crisis financiera de 2007. Más adelante también seguramente, si es que hay tiempo, mencionaré un poco sobre eso. Y Rothenberg y Woodford también lo hicieron, ¿no? Son los primeros que introducen el análisis de competencia perfecta. Entonces, la estructura del modelo, teniendo en consideración el modelo anterior, no cambia mucho. El problema de los consumidores, si bien asumimos que hay N bienes de consumo, el problema del consumidor no va a variar mucho porque nosotros asumimos que estos bienes, N bienes, pueden ser agregados por una función agregadora de consumo, ¿no? Es decir, tenemos N bienes, pero esos N bienes pueden ser considerados como una canasta de un único bien, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace la firma retail, ¿no? Subsume todos los bienes que son producidos por las firmas wholesale, las firmas mayoristas, y lo venden ya como un paquete, ya, ¿no? Se puede considerar que estos bienes, no sé, pues son bienes de consumo, son bienes de servicios, son servicios, o son bienes durables, no durables, etcétera, ¿no? En la realidad hay N bienes de diferentes características, ¿no? Que pueden haber en la vida real. Esto es lo que hace el modelo un poco más realista. Y así es como se va un poco complicando estos modelos hasta representar bastante mejor la realidad, ¿no? Claro, entonces el problema de maximización de los hogares no varía mucho. Sí, es la misma idea, no introducimos ninguna fricción ahí, lo que introducimos son fricciones en el mercado de bienes. Seguimos considerando que el mercado de bienes de los consumidores finales, es decir, de bienes finales, sigue siendo un mercado de competencia perfecta, ¿no? En ese sentido, el precio es dado y el problema no cambia mucho, ¿no? El cambio es introducido principalmente por el lado de las firmas, ¿no? Entonces, aquí, como le dije, vamos a hacer esta desagregación, ¿no? Hogares, firmas retails, que son, no sé, pues empresas como Saga Falabella, como Ripley, que puede distribuir los bienes que son producidos por las firmas mayoristas. No son, o sea, son firmas retail, su mismo nombre lo dice. Y las firmas wholesalers son aquellas que producen los bienes mayoristas, ¿no? Que producen un montón de bienes, ¿no? Ellos sí utilizan capital y trabajo como insumos para su producción, y estas firmas retailers solo insumen los bienes producidos por las firmas mayoristas, ¿no? Que son solamente bienes intermedios, ¿no? Por así decirlo. Cuando Ripley vende o Saga Falabella vende un producto, pues simplemente lo que hace es vender la ropa que ya ha producido otra empresa, ¿no? No sé qué marcas de ropa hay, ¿no? Las marcas de ropa, esas son las mayoristas, y las firmas retail, que son Saga, Ripley, no sé, etcétera, Macro, son las firmas que distribuyen esos bienes, ¿no? Entonces, las restricciones van a ser en el mercado de las firmas mayoristas, ¿no? Estas de acá. Estas de acá van a producir N bienes, desde el bien 1 hasta el bien N. Entonces, ¿por qué existe competencia imperfecta? Nosotros vamos a asumir que estos bienes son muy similares, pero que no son totalmente homogéneos. Entonces, cuando hay productos diferenciados, seguramente por sus clases de micro 2 sabrán ustedes que en ese sentido las empresas pueden fijar un precio porque no todos los bienes son sustitutos entre sí.
cuando un bien es completamente sustituible entre otros, a una empresa no le sirve poner un precio por encima al que está ofreciendo una empresa que ofrece exactamente el mismo bien. ¿Por qué? Porque todos los consumidores irían al otro lado. Entonces, eso solamente funciona cuando las empresas tienen un grado de diferenciación entre sus productos. Las empresas, al tener esta diferenciación entre sus productos, lo que hacen es tener cierto poder de mercado, ¿no? Es decir, puedo subir mi precio un poco, pero este bien no es totalmente igual al que te ofrece la otra compañía. Entonces yo puedo ofrecerte otro precio porque mi producto ofrece otras características, ¿no? Pero básicamente son N bienes, ¿no? Entonces las empresas, claro, las empresas de este sector venden productos diferenciados a las firmas retail. Esas empresas van a vender bienes a estas de acá, ¿no? Entonces, básicamente y únicamente aquí se va a dar claro, las rigideces de precios. ¿Por qué? Porque acá hay competencia perfecta y son las únicas o el único sector de la economía que va a poder fijar un precio distinto o va a poder fijar su precio, perdón. Entonces, ahí todavía no hay ninguna rigidez de precios. Las empresas, las firmas mayoristas pueden elegir el precio que ellas quieran. No sé, pues si consideran que con un precio mayor pueden obtener mejores ingresos, pues seguramente lo harán. Pero la rigidez de precios se va a hacer mediante un parámetro teta, que lo que va a hacer es que no todas las empresas van a poder cambiar su precio en el siguiente periodo, ¿no? Las empresas eligen en el periodo T el precio del siguiente periodo. Solamente una fracción teta es la que van a poder cambiar su precio óptimo, ¿no? Por distintas razones, que ya les explicaré más adelante, ¿no? Hay hechos estilizados que van a favor de esta rigidez de precios nominales, ¿no? Entonces, el mecanismo para las demás empresas funciona de la misma forma. Hay firmas retailers que venden a los hogares, entonces acá funciona exactamente igual a como hemos estado considerando en la clase anterior, ¿no? El problema de maximización de los hogares es el mismo y el problema de maximización de las firmas es bastante similar. Simplemente maximizan beneficio, pero claro, estas empresas ya no van a insumir consumo ni capital. Las que insumen capital y trabajo son las firmas mayoristas. Estas son las empresas que van a insumir capital y trabajo. Estas firmas, retailers, van a insumir los bienes intermedios que producen las firmas mayoristas. Entonces, eso es bien importante que tengan claro para que no se les complique mucho el análisis, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, lo que le decía aquí, ¿no? Las firmas retailers agrupan los bienes vendidos por las empresas mayoristas y lo venden como un bien homogéneo, ¿no? Sin poder de mercado. Entonces, los hogares van a poder consumir un bien homogéneo, que son vendidos por las firmas, un bien homogéneo, ¿no? Ahí todavía hay un poco de irrealidad, la verdad, es un poco de análisis, pero claro, ya introducimos fricciones en este mercado, ya estamos asumiendo que hay competencia perfecta, pero acá esta es competencia perfecta. Asumimos que todas las firmas retailers insumen el mismo, o sea, insumen los insumos, valga la redundancia, pero producen al fin y al cabo el mismo bien homogéneo, ¿no? La única diferenciación hay en este mercado de mayoristas. Entonces, ¿cómo el consumidor puede agregar estos bienes? Pues hay una función de agregación, ¿no? Como les mencionaba, los modelos hacen supuestos en base a economías con un solo productor y un solo producto, ¿no? En realidad esto es distinto, ¿no? Pueden haber productos diferenciados. ¿Cómo se concilia esto? Pues esto se concilia a través de una función de agregación del consumo. Si hay n diferentes productos, el consumo debe ser una función de n tipos de diferentes bienes, ¿no? Es decir, el consumo final va a estar en función del consumo de todos los bienes que voy a consumir, ¿no? De todos los tipos de bienes que voy a adquirir. Entonces, al haber n bienes distintos, esto tómelo como ejemplo, por ejemplo, yo tengo mi consumo total de bienes que pueden ser, no sé, polos, pantalón, zapatillas, corte de pelo, que al fin y al cabo todos esos tipos de bienes me van a dar un consumo total y eso va a ir en función de utilidad. Esto es lo que hace esta función de agregación, ¿no? Insume todo el tipo de consumo en uno solo.
claro que no todo el consumo, no todos los bienes tienen el mismo peso o tienen la misma relevancia en mi consumo final. Por ejemplo, de repente yo quiero tener más zapatillas que tener más corte de cabello, no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? Básicamente hay diferentes pesos entre diferentes bienes. Y básicamente también hay la misma idea, es de que la utilidad marginal, el consumo es creciente en el consumo de un bien, es decir, mi consumo total va a aumentar a medida que consumo un bien específico, algo básico, pero este consumo incrementa en un ratio en un ratio decreciente. Es decir, si consumo adicionalmente un poco más de ese bien, pues el consumo total pues ya no va a variar mucho, ¿no? Este sí es un supuesto, esto no necesariamente tiene que ir en concordancia con la teoría, pero bueno, es algo que se da para que pueda ser manejable. Pero bueno, a ver. Entonces, hay diferentes tipos de agregación de consumo. Una función clásica es esta función de acá. No sé si la reconozcan. Si alguien la reconoce, la puede decir por el chat. O en todo caso, pues me la dicen. Esta es una función clásica. Si no la recuerdan, pues es la función CES, Constant Elasticity Substitution, elasticidad de sustitución constante. ¿Cuál es la elasticidad de sustitución aquí? Pues es este parámetro. Este parámetro trinche, podemos decir así, o sí, creo que sí, en la letra griega es sí, es la elasticidad de sustitución entre los bienes diferenciados, ¿no? Si nosotros decimos que la elasticidad de sustitución entre los bienes diferenciados es infinita, esta ecuación se va a convertir en una función lineal, ¿no? Y básicamente esta función de sustitución básicamente lo que va a hacer es básicamente lo que va a hacer dice que todos los bienes tienen el mismo peso sobre tu consumo total, ¿no? Lo que no es muy realista, pero básicamente para que tengan el análisis, ¿no? Si este ratio de sustitución tiende a infinito, pues te dice que esta función admite que todos los tipos de bienes tienen el mismo peso sobre el consumo total. Ajá, lo anterior implica que los bienes son perfectamente sustitutos, ¿no? Entonces nosotros no vamos a asumir a esto, nosotros asumimos que este valor es un valor entero, finito, y que por lo tanto este ratio va a ser mayor a 1, ¿no? Básicamente eso, ¿no? No te da ninguna restricción sobre si tiene que ser mayor o menor a 1, principalmente este parámetro, sino simple y únicamente que tiene que ser un valor entero y positivo, ¿no? Un valor real, no un valor imaginario que es infinito. Ese es el problema. Esa es una forma de introducir esta función de agregación de consumo. Si se dan cuenta, esta función, esta expresión de aquí, ustedes pueden expresarlo como sumatoria, ¿no? Desde el bien J, creo que es 1, hasta el bien J igual a N. Para el tipo de bien J, ponderado no por esto de acá, ¿no? Ponderado por el sí entre menos 1 entre sí, y todo elevado a la sí entre sí menos 1, ¿no? Es como si hubiera una sumatoria, pero esto es para una cantidad, por así decirla, discreta. ¿Qué pasaría si nosotros queremos analizar n, o sea, es el número el número diferente de bienes infinito, y podemos hacerlo a través de la integral, ¿no? Desde j igual a 1 hasta infinito. Hasta infinito. Pero hay un pequeño cambio que vamos a agregar en los productores, que esto no va a ser infinito desde 1 hasta infinito, sino entre 0 y 1. Que es básicamente la idea, ¿no? Que básicamente entre el 0 y 1 hay una gran cantidad infinita de números, es decir, números reales, no números enteros, que igual representan una cantidad infinita de bienes, ¿no? Pero básicamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esta ecuación de acá es expresada de esta forma y esta forma puede ser expresada como una integral, ¿no? Seguramente han visto la suma de Riemann, que al fin y al cabo también puede ser convertida a una integral, ¿no? Pero eso básicamente. Entonces, las firmas en competencia monopolística. La idea fundamental de los modelos que iniciaron no se encuentra en los hogares representativos, sino en las firmas.
cada uno de los N bienes diferenciados son producidos por una firma de competencia monopolística. Estos son similares, pero no totalmente idénticos. Por lo tanto, la firma puede tener algún grado de poder de mercado, lo que le decía, ¿no? Si mi bien es distinto al que ofrece mi competencia, pues puedo decidir al fin y al cabo mi precio, ¿no? Diciendo que tengo un bien de mejor calidad, un bien no sé, pues más diferenciado, tengo más variedad de productos y puedo ofrecer un mayor precio. Caso contrario, ¿no? Si sé que mi producto es inferior en calidad, pues ofrezco un menor precio y tengo una estrategia más de guerra de precios que en calidad, ¿no? Y siempre esa estrategia seguramente ya lo han visto en Micro 1, ¿no? Claro, en Micro 2, para recordar, cuando ven competencias, fallas de mercado, ven competencia en precios y competencia en cantidad, ¿no? Esa es básicamente la idea. En este contexto, las firmas operan una demanda con pendiente negativa, distinta a la de competencia perfecta, donde enfrentan una demanda estrictamente horizontal. Y esto resulta en que el precio sea mayor a su costo marginal, ¿no? Seguramente si ustedes ven en competencia perfecta, la demanda que enfrenta la empresa en competencia perfecta, dado su costo marginal, es completamente horizontal. Pero su costo marginal es vertical, entonces esto hace que su costo marginal sea igual a su costo medio, igual al precio. La empresa aquí obtiene beneficios económicos nulos, no igual a cero. Aquí la empresa no tiene opción para elegir para elegir un precio mayor al que te da la demanda. La demanda es completamente horizontal, no dada por un precio P, que es el precio de mercado que se determina en el mercado de bienes agregados, ¿no? Eso sucede en competencia perfecta. Precio igual al costo marginal. Pero en competencia monopolística, competencia imperfecta, no sucede eso, pues sucede que el precio puede ser mayor al costo marginal. ¿Esto por qué? Pues gráficamente ya hemos visto esto de acá, ¿no? O sea, en competencia perfecta la demanda es totalmente horizontal, no tiene pendiente, o tiene pendiente cero, no tiene una pendiente negativa, y la empresa al maximizar beneficios igual el costo marginal igual a su precio, ¿no? Igual a su ingreso marginal que es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá el ingreso marginal igual al precio, ¿no? Porque básicamente la empresa no tiene poder no tiene poder sobre el precio, ¿no? La cantidad que opere pues simplemente no va a afectar en la demanda. Eso es básicamente. En competencia monopolística no funciona igual, seguramente como ya han visto en sus cursos de micro, y que seguramente lo ven aquí, tienen esta función de demanda con pendiente negativa. Entonces, si tienen su función de demanda, que seguramente es una función del precio, claro, es su función de demanda, ustedes van a multiplicar por la cantidad que ustedes van a producir y van a tener el ingreso total. Al derivar el ingreso total con respecto a la cantidad, ustedes van a obtener una derivada que no va a ser exactamente el precio, sino va a estar por debajo de su demanda, ¿no? Va a ser su ingreso marginal igual a una función que va a depender de la cantidad también, ¿no? En este caso, su ingreso marginal no dependía de la cantidad que ustedes producían, sino es simplemente el precio dado. Aquí ustedes pueden elegir su ingreso marginal, lo igualan a su costo marginal. Aquí el ingreso marginal es distinto al nivel de precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te da? Lo que te da esta competencia monopolística es que la empresa puede maximizar su beneficio eligiendo esta cantidad, ¿no? Cuando iguala su ingreso marginal con respecto a su costo marginal, ¿no? Seguramente no quiero rondar en este tema ni sonar un poco pesado. Seguramente ya lo han visto en sus clases de micro o, bueno, de economía básica. Una empresa llega a su óptimo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Entonces, su costo marginal de la empresa va a estar acá. Este va a ser su costo marginal de la empresa, pero la empresa al producir esta cantidad en el mercado no lo va a valorar a este precio, no lo va a valorar a lo que hace el mercado, a lo que hace la demanda. Su precio va a estar por encima. Entonces, de esta condición se deriva que el precio va a ser mayor a su costo marginal, ¿no? A su costo marginal, que es algo bastante básico, es algo de micro 2, pero bueno, quise redundar un poco en este tema, ¿no? Es algo bastante básico, ¿no? Entonces, introducimos competencia monopolística. Por competencia monopolística sabemos que el precio va a ser mayor a su costo marginal. Entonces tenemos identificado la competencia monopolística en el mercado de wholesalers, pero aún nos falta introducir la rigidez de precios, ¿no? Hay evidencia empírica a favor de esta rigidez de precio, y esta es la principal tarea de los teóricos neokeynesianos, ¿no?
Los modelos neokeynesianos tratan de demostrar que las rigideces de salarios y de precios pueden derivarse de un comportamiento óptimo de los agentes, ¿no? Esa rigidez de precios se va a derivar en el mercado de wholesalers, en el mercado de insumos, en el mercado de bienes intermedios. En los modelos neokeynesianos hay competencia perfecta en el mercado de productos. Los modelos neokeynesianos anterior suponían competencia perfecta, ¿no? Este modelo que le decía, este modelo clásico keynesiano que asumía una función de oferta agregada totalmente vertical, ¿no? Perdón, claro, de oferta agregada totalmente vertical, ¿no? A diferencia de esto, los modelos neokeynesianos sí asumen competencia imperfecta, competencia monopolística. Los modelos anteriores neokeynesianos, o bueno, keynesianos, no neokeynesianos, asumían solamente la rigidez nominal en los salarios monetarios. Los modelos neokeynesianos se centran en la rigidez de los precios de los productos. Y al centrarse en la rigidez de los precios de los productos, también pueden centrarse en variables reales, en los salarios reales. Pues nosotros sabemos que el salario real es una función de esto, ¿no? De W sobre P. Entonces, al asumir rigidez sobre esta variable, también podemos asumir rigideces sobre el salario real, ¿no? Es algo que los neokeynesianos, a diferencia de sus predecesores keynesianos, se preocupan más por las rigideces reales, rigideces reales que las rigideces nominales, ¿no? Claro, es lo que decía, ¿no? Además, investigan la rigidez en las variables nominales, los modelos neokeynesianos introducen rigideces reales, ¿no? Esa rigidez real. Básicamente es eso. Hay hechos estilizados a favor de las rigideces de precios. Sabemos que los precios y los salarios son temporalmente rígidos. Los precios y los salarios se reajustan en promedio 2 o 3 veces al año. Seguramente tienen, no sé, por contrato hay algunos lugares que tienen, por ejemplo, un incremento en el salario cada año o cada 2 años, etcétera, ¿no? Dependiendo del sector donde se encuentren, hay evidencia a favor de eso, ¿no? Es que no es que los salarios se reajustan en un tiempo continuo, infinito, sino es discrecional, ¿no? Hay cierto periodo, ¿no? Así tu productividad aumente un montón durante cierto periodo. Si por contrato dice que tu salario va a aumentar recién a partir de cierta fecha, pues recién a partir de cierta fecha se te aumenta el salario, ¿no? Los contratos juegan a favor de esta rigidez de precios nominales, ¿no? El ajuste frecuente de precios y salarios es el principal factor responsable de la alta inflación, ¿no? Cuando hay este incremento, justo ayer hablábamos del salario mínimo, que se incrementa rara vez, ¿no? Esto seguramente hay una inflación, un incremento en el salario mínimo del 10%, pues seguramente esto se va a traducir en una inflación, ¿no? No seguramente en un 10%, seguramente en algo menor que el 0%, perdón, que el 1%, pero igual va a jugar a favor de la inflación, ¿no? Esa rigidez de precios o ese ajuste es lo que va a causar inflación. Claro, entonces sabemos que los precios y salarios no se reajustan simultáneamente, ¿no? Los precios sí pueden ser un poco más, se pueden reajustar un poco más rápido que los salarios, ¿no? Y eso es lo que genera las rigideces nominales, ¿no? Si tengo mi salario real W sobre P y esto se ajusta un montón, pero esto se ajusta todavía en el siguiente periodo, pues acá hay una rigidez real, ¿no? Hay una rigidez real en el sentido de que no refleja precisamente lo que vale la productividad marginal. Los cambios en los precios de bienes transables son más frecuentes en el caso de los bienes no transables, ¿no? Un bien, o bueno, un servicio, el cambio en el precio de un servicio creo que es un poco más, es menos frecuente que en el cambio en un precio de un bien, ¿no? Creo que esto juega a favor de los costos de menú, que es una teoría que le habló el doctor Calvo, ¿no? Pero si quieren un poco más de evidencia a favor de los hechos estilizados, esto sí lo pueden investigar, creo que es un poco más temas un poco conceptuales, ¿no? Pero bueno. Entonces lo que les decía, el problema de los hogares es el mismo, se mantiene, tienen una función de utilidad. Ahora consideren que este consumo es el consumo agregado, ya no es el consumo de anterior. Bueno, pero ese es básicamente el mismo problema, ¿no? Ustedes van a maximizar sujeto a esta restricción de precios y sujeto a este movimiento de capital. Entonces, si se dan cuenta, vamos a obtener estas dos ecuaciones principales, ¿no? La ley de oferta de trabajo, que no cambia para nada, es exactamente la misma la que vimos en la clase pasada.
Y la ecuación de Euler, que no cambia para nada tampoco, es la misma que vimos en la ecuación en la clase pasada, ¿no? Mismas ecuaciones, mismas implicancias, mismos resultados por el lado del problema de los hogares, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El cambio se da más que nada en el problema de las firmas. Al igual que los hogares, las firmas tienen una función de agregación de los bienes producidos por las firmas wholesaler, ¿no? Es decir, esta firma retail va a recibir un conjunto de insumos, llamémosle YJ, por parte de esta firma mayorista. Y esta firma retail lo va a agrupar en base a una función de agregación de bienes, ¿no? Su función de agregación de bienes es muy similar a esta que vimos acá, a esta función CES, de función de elasticidad de sucesión constante, pero vamos a considerar un pequeño cambio aquí. Entonces, vamos a utilizar la función de agregación propuesta por Dixit y Stiglitz. Jonathan. Sí, solamente para agregar. Ahí es como que el retail es, porque aquí lo que hace es una función de producción que es una combinación de bienes, ¿no? O sea, a diferencia del anterior que era el clásico K y L, en esta estamos teniendo combinaciones de bienes, claro. Y vemos como la tienda. ¿Qué hace la tienda? Recibe bienes, lo ordena y ya tiene una función, tiene la tienda. El retail recibe los bienes, lo ordena para la presentación de los clientes. Y esa es la función que están mostrando. O sea, solamente más o menos te lleva a esa idea, ¿no? Porque esta es una función que combina bienes. O sea, combina bienes y es como si para nosotros, para lo que nosotros observamos, es como el arreglo del retail. Oye, lo pongo el bien acá en la tienda, hasta en la tiendita te pone la galleta, la manzana. Y esa es su función de producción. Ofrece todo. Lo que ofrece es la tienda, la bodega, y lo que ofrece es el retail. O sea, el producto es esa combinación, ese mix que presentan, ¿no? En ese sentido, por eso este tipo de funciones más o menos está ligada a esa idea. ¿No? Solamente para agregar eso. Y entonces cuando vemos qué ofrece la bodega, recibe bienes, lo acomoda, y qué te ofrece bodega. La bodega, entonces ves todo, ¿no? Y esa es la función. Esa es igual retail. Entonces recibe, ellos nos transforman. Ahora, en toda la parte de organización industrial que estudian en micro, justo se va a ver en esta parte que justo está aplicando Jonathan, en la parte de las firmas. Hay algunos modelos donde tienen monopolio, tienen retail y tienen un sector con competencia. O sea, y ahí empiezan a aplicar todo, pero trabajan mucho esa función. Estas funciones van a ser importantes más allá de esto. Entonces, este tipo de funciones y como señaló también Jonathan, el consumo, ¿no? Oye, si yo tengo infinitas competencias monopolísticas, tengo una canasta de infinitos bienes, todos los bienes que yo tengo de él. Entonces empiezan a trabajarse ese tipo de cosas para las funciones, comienzan a adaptarse, la función de utilidad, tanto como la función de producción de estas firmas, que deben reflejar todo el tema de la organización industrial que se estudia, se trabaja. Ahí abarcan todo eso. Gracias. Ok, profesor, sí, tal cual como lo mencionaba, pues esa era la idea. Las firmas retail básicamente agrupan todos los bienes que insumen las firmas mayoristas o las firmas wholesaler. El supuesto un poco fuerte que se da es que esas firmas retailer ambas agrupan los bienes de la misma forma. En ese sentido, en el sector retail sí hay competencia perfecta, ¿no? En donde no hay competencia perfecta es en el sector wholesalers, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a ver es el problema de las firmas retailers, ¿no? Entonces acá el problema de optimización o el problema de maximización es similar al que vimos en la clase pasada. O sea, es similar en el sentido de que es competencia perfecta, pero claro, presenta esta variación, ¿no? Entonces, el bien que va a producir la firma, consideren esto como su función de producción. Es una forma de agregación de bienes, una forma de combinación de bienes. Como les mencioné aquí, esta función de aquí puede ser representada como una sumatoria, ¿no? Desde J1 igual a N,
Claro, del bien J elevado a la elasticidad de sustitución menos uno entre la elasticidad de sustitución y todo eso elevado de nuevo a la elasticidad de sustitución entre esa elasticidad menos uno, ¿no? Entonces, acá podemos hacer lo mismo, es exactamente lo mismo, o sea, si se dan cuenta es similar, los mismos exponentes, nada más que acá la agregación es distinta. La agregación va de 0 a 1. No insumimos n bienes, sino asumimos infinito bienes. Pero muchos me preguntarán, ¿no? Pero ¿cuántos bienes pueden haber entre 0 y 1? Pues puede haber 0.1, puede haber 0.11, puede haber 0.111, hay una cantidad infinita de bienes. Lo que se hace entre 0 y 1, pues es simplemente una estandarización, no se rayen mucho la cabeza con eso, ¿no? Es simplemente una forma de estandarizar el proceso de producción, ¿no? Es básicamente la forma de llevar a que haya infinitos bienes, ¿no? Claro, no hay mucho detalle ahí. Es simplemente una formalidad, ¿no? Para trabajarlo. Entonces, para cada insumo, YJ es para cada bien que pertenece al intervalo entre 0 y 1, donde hay una infinidad de números reales, ¿no? Al igual que la vez pasada, insumimos que este valor es un valor entero positivo y es mayor a 1, ¿no? Este parámetro, sí, que vendría a ser la elasticidad de sustitución entre los bienes insumidos por la empresa, ¿no? Entonces, el problema de maximización es el siguiente, ¿no? La firma va a maximizar en función a su beneficio. ¿Y cuál es su beneficio? El producto final que ofrecen, que es este de acá, el producto final ya agregado, o sea, el Y sub T, por un precio que va a estar dado. Si se dan cuenta acá, este P sub T que ven aquí, no está en función de la cantidad, es un P sub T que es independientemente de la cantidad. Acá no hay poder de mercado, el poder de mercado se da en la otra firma.